Buen día, venimos a presentar mi equipo. Es Alejandro Corso Cortés, Mario Robles Romero y José Manuel Aguirre y un servidor, Bernardino Jacob. Bueno, ¿qué tan esencial es la ley federal? Bueno, pues más de 60 millones de personas en nuestro país trabajan activamente y más del 55% de esa población trabaja de manera informal. Pues la ley federal del trabajo es tan esencial como esta que nos provee los derechos y para tener un salario justo y tener las oportunidades de desarrollo profesional en algún trabajo. Bueno, como cimientos históricos de la ley federal, bueno, no son unas leyes más, sino solamente son el impulso y la lucha por el desarrollo de una búsqueda de derechos. Desde hace muchos años se buscaba algo justo para la sociedad, el promover y el buscar la nueva forma de trabajo honrable y viable, en el que se busca simplemente no solo el bien económico de la empresa, sino también el bien del empleado. Bueno, como un derecho fundamental de los inicios de la ley federal, bueno, una de las tantas formas de implementar estas leyes que fue en la Constitución de 1857, donde se asumió el que una persona tendría un trato justo, también se entendían los derechos como su libertad y dar las bases a lo que hoy tiene el impulso de contar con sus condiciones, con los derechos laborales, simplemente con el reconocimiento de su valor en un trabajo, una persona. También algo importante que fue y marcó el inicio por estas leyes federales fue la ley de descanso dominical, fue en 1913, fue una de las tantas leyes que marcó el trato de un día de descanso en un trabajador, tal cual antes trabajaban los 7 días de la semana sin un descanso. Con esta ley nos trajo una nueva forma de trabajo en el que también se busca que el trabajador tenga un día de descanso y se pueda tener una cierta facilidad en su trabajo de tener un día de recreación. Y con esta ley hace que el sistema vuelva una nueva forma de trabajo, simplemente con más derechos y más justo el trato. Ahora pasamos a la Constitución Mexicana de 1917. Como estamos hablando de la Ley Federal del Trabajo, se logra un artículo importante que es el artículo 123, donde es un pilar fundamental para los derechos de los trabajadores en México, consagrando garantías mínimas para todos los trabajadores, como sueldos, un lugar donde curarse, etc. Y también llega el mencionado Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, creada en 1917 para evitar conflictos entre el trabajador y el patrón y poder crear un buen ambiente laboral y etc. Siguiente diapositiva, por favor. Listo. Ahora pasamos a la IoT y a la influencia en México. Bueno, la IoT es la Organización Internacional del Trabajo más grande globalmente, donde sus estándares globales son garantía para el trabajador y Casa México absorbe esas garantías para darle esos beneficios a sus trabajadores. Bueno, para mencionando, este convenio es el 001 que se logra 2 años después de la Constitución Mexicana de 1917 y se logra en 1921. Como 2 puntos claves para esto, tenemos el convenio 001 hecho en 1919 que estableció la jornada laboral de 8 horas diarias o 48 semanales. Esto es grandioso porque antes eran explotadamente los trabajadores, ya que trabajaban demasiadas horas y con un pago injusto. Y con esto logran trabajar 8 horas diarias, un mejor descanso y estar más tranquilos. Y en 1935 buscaron que se lograra el convenio 047, que eran 40 horas semanales. No fue ratificado por
y pues no se logró reducir las horas de trabajo porque varios patrones, varios dueños decían que iban a pagar más pero por menos horas de trabajo. Siguiente diapositiva, de favor. Y de estos dos puntos importantes tenemos la lucha por las 8 horas diarias, que fue una conquista histórica en México, ya que todos los trabajadores eran explotados en esa época y era demasiadamente terrible en esos momentos. Y bueno, a continuación les mencionaré evolución y reformas clave de las leyes federales de trabajo. Esta es una línea de tiempo que nos dice que, por ejemplo, en 2022 se implementó la reforma de vacaciones, el artículo 76 y 78. Esta nos dice que los trabajadores mexicanos pasaron de tener 6 días vacacionales a tener 12 en un año, y así aumentando sus días pues, vacacionales y teniendo más días de descanso. De ahí en 2024, diciembre de 2024, se implementó la regulación de plataformas digitales. Después, en abril de 2026, se aprobó la jornada de 40 horas. Esto nos dice que el trabajador mexicano pasó de tener 48 horas trabajando a reducir 40 horas, y pues esto con el fin de tener un mejor descanso para el trabajador. Y en 2027 de 2027 para 2030 puedes esperar unas nuevas mejoras o unas nuevas leyes para los trabajadores. Y bueno, ahora hablaré sobre la jornada laboral y las vacaciones. Esta ley supuso un avance significativo porque pasó de tener 6 días de vacaciones a tener 12 días para los trabajadores. Esto fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de diciembre de 2022. Esta modificación permitió a los trabajadores tener un mayor descanso durante vacaciones, lo cual ahora en el primer año de trabajo puede tener, en lugar de tener 6 días, ahora tienen 12 días, lo cual es una mejora significativa para el trabajador mexicano. Vamos a ver lo que es la reducción de la jornada, que pues se reduce el campo laboral hasta 40 horas. Vamos a ver el siguiente artículo. Para el artículo 48 se hace la distribución de acuerdo al trabajo entre el empleador y el empleado. El artículo 19 pues es las horas que son fijadas hasta 48 horas. Y este es el artículo 66, máximo son 12 horas, haciendo 12 horas extras en un pago adicional. Y tiene derecho a descanso por lo menos un día, ya que ha trabajado 6, ya que tiene 6 horas trabajadas. Pues es aprobada por el Senado de abril de 2026. La reforma se aplicará de forma progresiva entre 2027 y 30 para facilitar la contratación empresarial. Y el artículo 132 es electrónico, donde los empleados pues pueden implementar su sistema de multas o gradación cuando se les incumple, ya establecidas en el artículo 994. Yo voy a presentar lo que son las reformas de plataformas, pues son trabajos por aplicación y su seguridad jurídica pues para regular las condiciones de los trabajadores que trabajan por aplicación sobre los repartidores y conductores, reconociendo su trabajo. Prestaciones garantizadas se le asegura y se le pagan sus vacaciones y protección ante accidentes de trabajo. Y se establece la tesis y se publica oficialmente lo que son la adaptación de las empresas de plataforma. Bueno, como conclusión, decimos que la Ley Federal del Trabajo no son un conjunto de reglas, sino son la historia viva laboral de México, en el que se buscó un nuevo movimiento en el que buscaba promover la justicia laboral y un trato justo. Bueno, vimos los cimientos históricos, como lo fue la Constitución de 1857, fue un antes y un después, fue el inicio de que un sujeto tuviera
el trato justo y los derechos en el trabajo. Como conclusión de mi parte, pues nos damos cuenta de la importancia que ha tenido México en esto y gracias a la IoT por esas normativas globalmente importantes, ya que México adoptó esas ideas para lograr lo que hoy en día tenemos como base nosotros en el trabajo y lo importante que fue en 1917 para los trabajadores sus primeros derechos y como lo mencionamos en 1921, que fue algo importantísimo, ya que fue, ¿cómo se puede explicar? Fue algo asombroso que pudieran tener 48 horas diarias de trabajo o 8 horas de trabajo. Y pues como también vimos lo de las vacaciones, que de 6 días a tener 12 días de trabajo es asombroso porque hay varias personas que luego nada más descansaban 3 días y así y su trabajo era mucho sobreesfuerzo tanto físicamente, emocionalmente y gracias a esto pueden darse un desestrés, ¿no? Y también pasar tiempo con la familia, ya que de varios de estos de los trabajadores no pasaban tiempo con la familia y gracias a la Ley Federal del Trabajo ya pudieron descansar con la familia y disfrutar unos días con la familia. Y pues esto sería todo de parte de nuestro equipo 3 sobre el tema de la Ley Federal del Trabajo. Espero que sea de su agrado y muchos saludos, maestra.